Muy buenas noches, queridos guerreros del Señor. Aquí estamos listos para empezar un tiempo de mucha victoria. Entiendo que todos los que están participando son los que ya tienen la cartilla, me lo indican así. Si ya tienen la cartilla, vamos a estar trabajando esta noche con algunos aspectos que son muy importantes. Como les decíamos en el seminario, con Perla estamos decididos a que cada uno de ustedes pueda llegar a tener éxito, ya sea si ya están casados o están solteros con camino al altar. Vamos a tener una gran victoria. La palabra que el Señor nos ha dado para este año es Apocalipsis 21:5, donde dice que el Señor va a hacer todas las cosas nuevas, aunque esa parte de la Escritura se refiere al futuro que nos espera, pero también sabemos que Dios puede hacer ahora en nuestras vidas cosas nuevas. Jesús tiene la suficiente capacidad para bendecir a cada uno de los que están aquí y hacer cosas nuevas, aunque parezca que ya se ha pasado muchos años y no hay posibilidad. Nosotros creemos que Dios va a hacer las cosas nuevas. Así que alza una mano al cielo, vamos a orar. Padre, ponemos delante de ti, Señor, este tiempo donde sabemos que el Espíritu Santo va a tocar cada uno de los corazones, donde tú vas a guiar a llegar a las raíces, Señor, de todas aquellos argumentos que han impedido que ellos puedan avanzar, que puedan ser hombres de éxito. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, creemos que tú abres los cielos, Señor, y derramas de tu Espíritu Santo. Señor, yo clamo que descienda ese fuego poderoso sobre la vida de cada uno y toque la mente, toque el alma, el espíritu de cada varón que hay en este lugar y transforme sus vidas, Señor, sus matrimonios, aquellos que necesitan, Señor, tener esa mujer idónea que tú has creado para ellos. Señor, que se abran los cielos y aparezca. Señor, bendigo a cada uno con la poderosa sangre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Y también si alguno necesita sanidad, Señor, física, mientras estamos aquí, Padre, yo oro y creo que tú obras la sanidad. Toma aire por la nariz y expulsa por la boca. Si es que hay alguna enfermedad, si alguna debilidad física, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo ato y digo todo espíritu inmundo de enfermedad y le ordeno que suelte ahora las vidas en el poderoso nombre de Jesucristo y por la sangre de Jesús. Señor, queremos hombres fuertes y sanos para servirte a ti y para que puedan disfrutar, Señor, de la paz y del amor de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Hoy quisiera la reunión partirla en dos partes. La primera, yo voy a dar algunos conceptos, repasar algunos conceptos de la cartilla y luego vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Lo primero es cómo identificar un argumento. ¿Y por qué nos pusimos en esta tarea? Bueno, nuestro pastor César Castellano nos ha enseñado acerca de los argumentos que pueden estar en el mundo espiritual por encima de la vida de una persona. Esto puede ser en el área espiritual, puede ser en el área financiera. El enemigo ataca mucho a los hombres en el área financiera porque Dios nos creó a los hombres para que seamos proveedores.
Y entonces, como el enemigo sabe eso, entonces a él le gusta, le place atacar el área financiera de los hombres. Muchas veces logrando que el hombre cristiano no pueda conseguir la provisión financiera. Esa es una manera que tiene de atacar. Y otra manera que el enemigo tiene de atacar las finanzas del hombre es permitir, ¿no es cierto?, que reciba tanta bendición financiera que lo termina alejando del Señor. Y por allá por Ezequiel, la palabra de Dios habla de cómo el enemigo muchas veces imparte ánimo y fortaleza, y a veces la persona puede pensar que es Dios, pero resulta que es el enemigo que está detrás de una prosperidad financiera. ¿Y cuándo me doy cuenta de esto? Bueno, me doy cuenta de esto porque ha sucedido que han habido hombres en la iglesia que eran tremendos siervos de Dios, pero resulta que un día empezaron a ser prosperados financieramente, y cada vez más prosperidad financiera, y cada vez más prosperidad financiera. Pero entonces empezó a venir ya de vez en cuando a la iglesia, dejó de asistir los domingos, venía una vez sí, una vez no. Luego empezó a faltar a la célula. Ya después se lo veía una sola vez al mes en la iglesia, pero él prosperaba cada vez más financieramente, aunque seguía dando los diezmos y daba también las ofrendas. Y entró como en un círculo donde él pensaba que por dar los diezmos y las ofrendas ya estaba todo cubierto. Entonces ya después empezó a venir mes por medio a la reunión, hasta que finalmente dejó de venir a la iglesia, pero seguía prosperando financieramente. Cada vez sus cuentas bancarias eran más suculentas, pero un día la esposa apareció en la iglesia a pedir consejería porque el esposo no volvió a dormir una noche al hogar. Y bueno, finalmente hablamos con él hasta que él confesó de que tenía un amante. Y a veces el hombre que está dentro de la iglesia, que está comprometido, que viene a todas las reuniones, que tiene su célula, que tiene ministerio, pero que financieramente está mal. Y entonces mira a este otro que se fue de la iglesia y resulta ser que está más prosperado que él. Pero entonces acá nos tenemos que entender algo. El enemigo también trae fortaleza y trae ánimo para hacer las cosas, y muchas veces Satanás aprovecha los talentos de los hombres para ir desviándolo del camino hasta que lo saca de la iglesia. Entonces, este hombre decía, bueno, pero yo dejé de ir a la iglesia y Dios me sigue prosperando. Y yo le dije, no, estás equivocado, no, ahí hubo un cambio. Antes Dios te prosperaba, pero ahora el que te está prosperando y el que te está el ánimo y la fuerza es el enemigo. Y podrá ser una persona muy próspera, pero ¿cuál es el fin? ¿Dónde lo va a llevar el enemigo? O próspero y todo puede aterrizar en el infierno. Pero entonces este otro hombre comprometido con Dios, viniendo a la iglesia, sirviendo a Dios, ¿por qué anda con el diario? Entonces, yo le explicaba, le digo, mira, no mires a aquellas personas que no son de buen corazón con el Señor y están siendo prosperados. No los mires a ellos, porque ellos pueden terminar en el infierno. Y si Dios no te permite a ti tener una riqueza sobreabundante, es porque Dios está asegurando, como dice la Escritura,
raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces Dios te tiene con el diario porque Él está probando tu corazón, porque Él está viendo si realmente le vas a ser fiel o no al Señor. Entonces, ¿cuál es la clave de la riqueza o de la prosperidad financiera en Cristo? Pues humillarse cada día más y no permitir que la finanza lo desvíen a uno del camino y del llamado que Dios le ha dado. Y si nosotros, por eso estamos haciendo esta ruta de los 21 días, porque nosotros queremos tener líderes que sean prósperos financieramente. Queremos que todos tengan el poder económico. Pero ¿por qué hacemos esta ruta? Porque Dios lo que quiere es realmente asegurarse de que nuestros corazones van a estar a los pies de Jesucristo. Dios quiere asegurarse que si mañana te viene el doble de lo que estás ganando, o te viene 3 o 5 veces más de los ingresos que tú tienes, Dios se quiere asegurar que lo vas a seguir poniendo primero a Él y no que las finanzas te van a terminar apartando, que eso es lo que generalmente sucede. Pues eso es un argumento. Cuando nosotros decimos, ¿cómo identificar un argumento? Que esta es la primera tarea que tenemos en el cuadernillo, si ustedes lo ven allí, dice trabajar la lista de los argumentos, que es la primera tarea que tenemos. ¿Sí? Ahí les estoy mostrando. Lo primero es trabajar la lista de los argumentos. Ahora, ¿cómo se identifica un argumento? Bueno, número 1, acá pusimos en el cuadernillo, que puede ser por palabras proferidas por usted mismo. Una de las cosas que Dios hace siempre por cada uno de nosotros es la de defendernos del enemigo si usamos el nombre de Jesús, si aplicamos la sangre de Cristo. Dios nos guarda y nos defiende de Satanás. Pero una cosa que Dios no hace es cuando tú mismo te maldices. Allí ya Dios no se mete. O sea, Dios te defiende de todo menos de ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios puso en cada uno de nosotros el libre albedrío de elegir el camino angosto que es Jesús o el camino ancho que lleva a la perdición. Uno elige dónde va a ir cuando nos toque partir de esta tierra, hacia el paraíso o al infierno. Eso es algo que Dios ya lo ha establecido. Él no nos fuerza nuestra voluntad para nada, Él la respeta. Si tú dices no al Señor, Él te respeta tu decisión. Si tú le dices sí al Señor, entonces Él se toma de allí y te pone un llamado y te va a usar para extender su reino y te vas a convertir en un siervo de Dios. Pero algo que Dios no hace es cuando tú te atacas a ti mismo. Y por eso que uno de los argumentos más fuertes que vienen en contra de un hombre es las automaldiciones. Cuando tú mismo, ¿no es cierto?, sin que nadie te diga nada, tú dices yo soy un inútil. O dices no sirvo para nada. O dices de esta no voy a salir. Pues Satanás te dice amén, yo te voy a ayudar para que las palabras que estás diciendo se cumplan. O sea, cuando un hombre dice yo soy feo, cuando un hombre dice yo no lo voy a lograr, pues Satanás te cae encima y te dice amén. Pero esa palabra que tú pronunciaste, que a lo mejor no se tiene en cuenta, o a lo mejor no saben discernir que eso es una automaldición. Cuando dice, no, esta mujer no la cambia a nadie, Satanás te salta encima y te dice, sí. Y cada vez que tú te automaldices es como si firmaras un documento, es como si firmaras un contrato. Y eso queda en el mundo espiritual encima, como un techo encima tuyo. Ahora, ¿por qué esto es tan así, tan extremo? ¿Por qué esto es así? ¿Saben por qué?
Porque en 1 Corintios 11 dice que el hombre es la cabeza de la mujer, pero la cabeza del hombre es Cristo. Y cuando Cristo dice algo, se cumple. Pues el mismo Jesús dijo, como creíste, te sea hecho. Lo que pasa es que después de Jesús, sigue el hombre en el nivel de autoridad. Primero está Dios, allá arriba, que es la autoridad máxima. Haga así con la mano. Allá arriba de todo, la máxima autoridad que existe es Dios el Padre, el juez supremo. No hay ninguna otra autoridad en todo el universo mayor que la de Dios el Padre. Luego sigue Jesús, el Espíritu Santo, después sigue el hombre, después sigues tú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú profieres una palabra negativa en contra de ti mismo, eso tiene mucha autoridad. Por ejemplo, en diferentes culturas podemos ver que hay algunos dichos o algunos proverbios que son de la cultura de cada nación. En casi todas las naciones se usa el término ese que dice se va a morir. Uy, no, que se va a morir, o me muero, o que... Pero ¿cómo que se muere? Y después se termina muriendo. A lo mejor no se muere físicamente, pero se le muere la fe, se le muere la finanza. Son automaldiciones. Entonces, ¿cómo identificar esos argumentos? ¿Cómo identificar que tú te estás automaldiciendo? ¿Cómo se identifica eso? Pues eso se identifica simplemente que tú te escuches lo que te sale por la boca. Así es como uno se da cuenta. O si no, lo que puedes hacer es que búscate 3 o 4 personas de tu ambiente, de tu círculo más íntimo, y pregúntale. La pregunta es esta: mira, sé sincero, ¿tú me has escuchado decir cosas negativas acerca de mí mismo? Pregúntele a los hijos si tiene hijos, pregúntele a los amigos, porque a veces la persona habla negativamente de sí mismo y no se da cuenta, porque ya forma parte de su vocabulario, y ese argumento ya está en el mundo espiritual encima de la persona. Y Satanás lo que hace es que lo usa todos los días, lo usa constantemente. Entonces, piensa también, por ejemplo, el día de hoy, tú puedes identificar si dijiste algo negativo acerca de ti mismo, porque sabe que la conquista más grande y la más importante que tenemos que hacer es conquistarnos a nosotros mismos. La lucha, la guerra más grande que tú tienes no es vencer a Satanás con la sangre de Cristo. La lucha más grande que tú tienes es conquistarte a ti mismo, someter tu carnalidad, someter tus pensamientos carnales, humillarte delante del Señor. Esa es la batalla o la victoria más grande que vas a tener, es conquistarte a ti mismo. A veces se mira al espejo y dice, uy, qué gordo que estoy. ¿Sabe qué es eso? Una automaldición. Y alguien puede decir, uy, qué exagerado, pastor, lo que está diciendo. O, por ejemplo, uy, ya estoy viejo. O sea, eso es una automaldición. Mira, le voy a decir algo. Dios puso el proceso de envejecimiento en el ser humano. Pero tú no le ayudes con tu palabra a que eso se haga, a que eso se acelere. No hagas eso. Al contrario, búscate versículo. El Señor me renueva y me da fuerza como las águilas, me da la fuerza del búfalo. ¿Sabe por qué envejece el cuerpo del hombre? Porque la masa muscular se empieza a deteriorar a medida que pasan los años. Pero sabe que puede tener cualquier cantidad de años, pero si hace ejercicio, por supuesto, ¿no? En la medida que, en los niveles que se recomiende, la masa muscular no se afloja y no se pierde.
Pero a medida que van pasando los años, si tú no haces ejercicio, si tú no te alimentas bien, pues la masa muscular empieza a reducirse, empieza a ponerse cada vez más blanda y después termina sin tener fuerza, no puede caminar, pues no tiene fuerza. Pues así de sencillo es, ¿no es cierto? Y no importa cuántos años tiene, hay algunos hombres que están pensando en la pensión a ver cuándo la tramitan. Pues está bien que la tramite, está bien que gestione su pensión, pero cuidado con las palabras, cuidado con la actitud. No, la actitud no tiene que ser me quiero pensionar. Bueno, sí, pensiónese para recibir el ingreso, pero no se pensione de corazón. Sea siempre un hombre joven, sin importar cuántos años tiene. Yo, por ejemplo, bueno, hace muchos años que tengo una costumbre, es que yo nunca digo mi edad. A mí si me preguntan, yo digo, no, yo soy modelo 57, primera serie, pero ¿cuántos años tiene? No, eso es una información confidencial. Solamente el Pentágono sabe cuál es mi edad, pero yo no voy a decir los años que tengo. Una vez me acuerdo que fui a Estados Unidos y allá hay unos negocios donde uno puede comprar bueno, una buena ropa para hombre. Y cuando llegué a la caja, la empleada me dice, señor, mire, le tenemos un 50% de descuento a toda la ropa que usted compró. Le digo, bueno, gracias. ¿Y a qué se debe eso? No, dice, eso es por la edad que usted tiene. Le digo, ¿cómo? No, yo no quiero ningún descuento. Yo no quiero que me haga ningún descuento. Y dice, no, pero es que usted lo tiene, yo ya se lo hice en la boleta. No, le digo, rómpala y a mí me cobra el 100%, porque a mí no me venga con que yo tengo esa edad. Yo no la tengo. Y sabe qué, cuando uno toma esa postura, no envejece. O bueno, o envejece pero de a poquito. Entonces tenga cuidado con las palabras que usted dice, porque esos pueden ser uno de los argumentos que lo tiene frenado en diferentes áreas. Si usted está pasando por una prueba, si usted está pasando por un desafío, ya sea en la salud, ya sea, no sé, con los hijos, ya sea en el matrimonio, o porque está solo. El otro día hablaba con mi hijo y él me decía, papá, ¿y cómo hiciste tú cuando estabas solo completamente? ¿Cómo hiciste para poder seguir adelante? Y ojo que la soledad es algo que no necesariamente tú tienes que vivir solo en una habitación para sentir la soledad. A lo mejor tú estás con tu familia, viviendo con tu familia en una casa y te sientes solo. Pero entonces yo recuerdo que cuando uno está solo, el enemigo le apunta con pensamientos negativos. Dice la palabra que nosotros tenemos que levantar el escudo de la fe para, dice, apagar los dardos de fuego del maligno. Y muchas veces Satanás se acerca a la casa de un hombre y le manda un dardo en forma de pensamiento. Y eso entra en la mente y empieza a producir un efecto negativo. Mira que estás solo, que nadie te entiende. Y sabe que yo en realidad la palabra soledad en el ambiente cristiano yo la cambiaría. Yo no diría soledad. Yo la cambiaría por apartarse, porque cuando a Jesús, el Espíritu, mire que dice el Espíritu, le llevó por el desierto para que sea tentado. Mira lo que el Espíritu hizo, el Espíritu de Dios. ¿Pero qué era eso? Una prueba. ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús estuvo en el monte 40 días, 40 noches en ayuno y oración. Y luego que terminó esa prueba donde fue atacado por Satanás,
Él se hizo famoso, empezó su ministerio, empezó a sanar a los enfermos. Entonces, ¿qué es la soledad para un cristiano? Bueno, no es soledad. Es una oportunidad de apartarse. Cuando tú te quedas solo, lo mejor que puedes hacer es decirle, Señor, estoy apartado de todo, no tengo amigos, estoy apartado de mi familia o aunque estoy con mi familia, me siento acá solo, pero voy a ocupar este tiempo para concentrarme en ti. Y esa es una de las experiencias que tiene aquella persona, aquel hombre que fue a parar a la cárcel. ¿No es cierto? Cuando están en la cárcel, es uno de los sentimientos del corazón más fuerte porque pierde contacto con todo, con las noticias, con lo que está pasando en el mundo, con la familia, con los amigos, se queda solo. Y ese es el mejor momento para decir, voy a cambiar la palabra soledad por apartarme. Señor, estoy apartado para buscarte a ti. Y ahora tengo todo el tiempo para poder relacionarme contigo. Entonces, en la soledad muchas veces el hombre levanta argumentos en contra de su vida. Y a lo mejor tú ahora ya no estás solo. A lo mejor estás acompañado, pero hay algo que te viene molestando en tu vida y es un argumento que no te das cuenta que está frenando muchas áreas de tu vida. Pero es que a lo mejor tú tuviste tiempos de soledad hace unos años atrás y el enemigo logró meterse y tomar algunas áreas de tu vida y no te diste cuenta. Porque hace muchos años que pasó eso. A lo mejor tú eras un adolescente, a lo mejor eras un niño, o a lo mejor ya eras un hombre adulto, pero sufriste la soledad. Pero bueno, luego te casaste, tuviste hijos, y bueno, aparentemente ya no estás solo, pero hay algo que te viene molestando, hay algo que no sabes muy bien qué es. Pues sabes que eso es ese argumento en el mundo espiritual que está en contra de tu vida, ¿no es cierto? Que nunca se resolvió, que quedó allí en el mundo espiritual y como pasaron tantos años, tú ya ni te acuerdas. Bueno, esos argumentos son los que van a empezar a salir a la luz. Y en esa soledad, a lo mejor te enojaste con algunos amigos y proferiste palabras de automaldición y no te diste cuenta, te olvidaste, pero eso está ahí. Y si tú eres uno de esos, anótalo ahí en la lista. O si a ti te parece que esto tiene algo que ver contigo, anótalo en la parte que dice de los argumentos, acá en la parte izquierda, ¿sí? Donde dice los argumentos negativos. Anótalo ahí, porque eso es algo que cuando aparece la señal, cuando a vos te parece que está relacionado con esa soledad que tuviste, o a lo mejor tuviste un padre o una madre que vienen, ¿no es cierto?, con esos argumentos de que han estado solos. A veces hay familias, hay matrimonios que el hombre no dice nada, son aquellas personas que siempre están en silencio, que todos están en un cumpleaños y él está por allá sentado sin decir nada. Son esas personas que todo el mundo dice, no, él es así, él es muy tranquilo. Es una persona muy tranquila que siempre está así. Él él no molesta a nadie. Él siempre está tranquilo por allá. Pero quizás ese sea un hombre que ha sufrido la soledad y que nunca pudo abrir su corazón y decirlo. Ese es un argumento que puede estar en contra de la vida del hombre. También un argumento se puede formar por
palabras de algún líder o una autoridad como es el padre o la madre. A veces el padre cuando se enoja o la mamá cuando se enoja dice cosas negativas. Y yo creo que todos los que estamos acá alguna vez hemos escuchado a nuestro padre o nuestra madre que dijo algo negativo en contra nuestro. Lo que pasa es que no nos acordamos. Lo que pasa es que a lo mejor ni sabemos que fue así, pero el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es traer esa revelación. Y en esta ruta que estamos haciendo de 21 días, una de las cosas que oramos con Perla es que el Espíritu Santo les traiga la luz, que les traiga, le ponga delante de los ojos aquellas cosas que dijo papá y mamá, que yo no me acuerdo, que usted no se acuerda. Aquellas autoridades, puede haber sido un gerente, puede haber sido un maestro del colegio, puede haber sido un pastor, puede haber sido un líder. De hecho, están saliendo a la luz, Dios está trayendo unas revelaciones tremendas de muchos discípulos, de muchos de los que están acá en la sala, que se empiezan a acordar que pasó hace 15, 20 años, 5 años atrás, y está saliendo a la luz. ¿Qué es eso? Ese es el amor tan grande del Espíritu Santo que quiere liberarte de los argumentos. Entonces, la primera tarea es identificar. Por eso, yo vuelvo a repetir, toma la lista esa y empieza a anotar allí aquellos argumentos que tú puedes identificar que están en contra tuyo. Esto va de esta parte de acá, que es la parte de los argumentos negativos. Acá, ¿ves? Ahí los empieza a anotar. Y si ustedes ven, aquí hay 5 áreas que tú tienes que analizar, que son las 5 prioridades que nos ha enseñado nuestro pastor. Dios es el número 1, tu vida es importante, la familia sacerdotal, el trabajo en la obra de Dios y el trabajo secular. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a analizar, vas a agarrar, Dios es el número 1, y te vas a empezar a meditar y a pensar. Y haz una oración al Señor y pregúntate, ¿Dios es el número 1 en tu vida? Y fíjese que en las prioridades, el trabajo secular es el último. ¿Sí? Dios es el número 1, pero el trabajo secular es el último. Y casi siempre la mayoría de los hombres que tienen problemas es porque están pata para arriba, porque el número 1 es el trabajo secular. Y si queda tiempo, es Dios. Entonces ahí ya hay un argumento. Pero entonces, en cada una de esas áreas, tú te vas a preguntar si hay o no algún argumento negativo en tu vida. Y una vez que lo identifiques, entonces vamos a empezar a trabajar con eso. Ahora, ya se me pasó la media hora que había planeado de dar la charla, así que ahora voy a ocupar un poco de tiempo en preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que yo acabo de tratar, entonces por favor levante la manito, me lo indica allí con el icono ese de la manito, o levante o haga así y yo le doy el audio. O también, si usted tiene alguna otra pregunta, aunque no sea referido a esto, pero me gustaría primero que las preguntas apunten a lo que acabamos de hablar. Pues también pueden escribir en el chat, a ver si lo tengo habilitado. Está, a ver si está John, que me ayude con cómo se habilita el chat. ¿Sí está habilitado el chat para hacer preguntas? No, pastor. ¿A dónde estás, John? Te voy a hacer... Ah, sí, acá dice que sí. Ya, Ya, está habilitado, está habilitado. está habilitado, ok. Bueno, adelante. O me hacen así con la mano o escriben y vamos a empezar a
Muy bien. Sí. A ver quién levanta la mano. Voy a poner la galería. Hágame así con la mano si quiere hacer alguna pregunta. Allá, ya encontré el primero. Walter Yesid. Muy bien, a ver, vamos a añadirlo acá. Muy bien. Buenas noches, Walter. Adelante. Activa el audio. Hola, pastor, ¿cómo está? Dios te bendiga, me alegro de verte. A mí también me alegra mucho, pastor. Lo estaba escuchando. Tengo una pregunta, porque lo que usted estaba hablando, digamos, yo, digamos, desde mi crianza, digamos, mi mamá siempre como que estuvo ahí, siempre metió como palabras, digamos, no, es que usted no puede esto, es que usted no puede lo otro. Ella quería como forzar a que yo tomara un camino que ella quería, digamos, por decirlo así, en cuanto al estudio, en cuanto a cosas. Entonces, si yo tomaba otro, pues no, es que usted no puede hacer esto, es que usted no puede hacer lo otro. Cuando yo tomé la determinación de casarme, pues no, es que usted le va a ir mal, es que usted no va a poder, en fin, siempre como esas palabras. Y pues yo he visto, digamos, el tiempo que he estado en la iglesia, he visto como Dios, digamos, me ha respaldado porque ha sido solamente Él, ha sido la mano de Dios. Pero siempre hay ese temor, digamos, siempre he sentido ese temor de emprender cosas o cambios por eso mismo, porque a veces creo que no puedo, a pesar de que pues a mí digamos, hay mucha gente, yo sé que yo tengo unos talentos y sé que he logrado varias cosas, pero todo ha sido por Dios. Pero sí, digamos, me cuesta mucho emprender cosas, tomar oportunidades, tomar riesgos, me cuesta muchísimo. ¿Será que no puedo? Y todo esto, digamos, de yo hoy en día tengo mi esposa, tengo mis 2 hijas, y pues ha sido como el regalo de mi hogar, y digo, Dios me ha respaldado, o sea, yo nunca me lo imaginé que yo pudiera llegar, o sea, estar donde en esto. Ok. Bueno, Walter, Eso, pastor. es un ejemplo clarísimo de lo que estábamos hablando recién. O sea, ya has identificado que es tu mamá. También habría que averiguar de tu papá, pero bueno, empecemos por algo que ya tenemos claro. Y entonces, vuelvo a decirte, ve anotando en la parte izquierda, ¿no es cierto?, esas frases que tú escuchaste. ¿Cuál es la clave de esto? Bueno, también pueden agarrar una hoja aparte, porque una de las cosas que va a suceder es que van a empezar a aparecer uno tras otro, porque Dios ya está orando, el Espíritu Santo está trayendo esa luz, uno se empieza a dar cuenta, lo que me dijo mi mamá. Y por ejemplo, trata de ubicar cuántos años tenía, y si no averigua, aunque bueno, si no, no importa, pero lo importante ya lo dijiste, y es esas palabras que dijo. La madre es una autoridad sobre la vida de un hijo, ¿no es cierto?, muy fuerte, fuertísima, cuando la madre dice algo. Entonces, cuando soltó esa palabra sobre tu vida, que a lo mejor eras un niño, un adolescente, el enemigo toma esas palabras, ¿no es cierto?, y las agarra como si fuera un contrato, donde la mamá de Walter, ahí dice, la mamá firmó, mi hijo nunca va a salir adelante. Eso es un contrato. Entonces el enemigo lo agarra y lo pone por encima, lo pone encima de la persona, en el mundo espiritual, ¿no es cierto? Y entonces tú puedes hacer todo el esfuerzo que sea, tienes muchos talentos y logras cierto éxito, pero no la plenitud. Eso es porque eso está ahí encima. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Colosenses 2, 14 y 15, ahí es donde está la solución de esto.
Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta de los decretos. O sea, ¿por qué hacemos este trabajo de identificar, hacer una lista? Porque sabemos que son muchos los argumentos que pueden haber en contra de una persona. Por eso los vamos a ir anotando. Pero ¿qué dice Colosenses 2, 14 y 15? Que Jesús anuló esa acta de los decretos. Ahora, si Jesús las anuló, ¿por qué siguen teniendo tanta fuerza? Simplemente es porque no hemos hecho las oraciones que tenemos que hacer. Entonces ahí, eso yo se lo puse en una aclaración por acá, en el cuaderno, que dice las 3 cosas que suceden en esta oración que tenemos que hacer, y que esto sirve para todo, para todos los argumentos que tengamos que anular. ¿A dónde lo puse? A ver. Acá. Busquen esta parte donde dice la oración efectiva. Esta es busquen en sus cuadernos. Esta es la oración que tienen que hacer. Esto está como en ¿en qué hoja está? Lo tendríamos que haber numerado. En la segunda hoja está. O en la cuarta. Bueno, está ahí al principio. Esta es la oración que hay que hacer. Sí. ¿Sí? La página Entonces, 6, pastor. sí. Entonces, esta oración lo que hace es que anula los argumentos. ¿Sí? Es así de fácil. El enemigo muchas veces tiene que tomar muchísimo trabajo para levantar un argumento en contra nuestro, pero nosotros con una oración así de simple, basada en Colosenses 2, 14 y 15, que si ustedes ven ahí hay 4 aspectos que suceden. Miren, lo primero dice que anulando, pero la oración son estos 3 pasos que están acá. Dice, quitándola del medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados. O sea, esta es la oración que hay que hacer. Con cada argumento que tú encuentres que está en contra de tu vida, tienes que hacer esa oración. Lee eso y luego tienes que hacer la oración. ¿No es cierto? Dice, quitando del medio ese argumento. O sea, esa palabra que mamá dijo, esa maldición, ¡pum!, la quito del medio de mi vida. Lo tienes que visualizar. La otra es que esa palabra que dijo, ese argumento es clavado en la cruz. Y lo tercero dice que es despojando a los principados y las potestades. ¿Qué quiere decir? Que el diablo ya ahora no va a poder, ¿no es cierto?, usar más ese argumento en contra tuyo. Ese documento es roto. Pero todo eso lo tienes que visualizar. Y después en el lado derecho tienes que poner la rema, ¿no es cierto?, que contrasta o que anula ese argumento. Entonces, tu mamá te dijo, nunca vas a lograr nada. Bueno, ese argumento lo quitas del medio, lo clavas en la cruz y las fuerzas de las tinieblas son desarmadas. Ahora ponemos encima de ese hueco que quedó, porque ahora el argumento salió. Entonces ahora ponemos encima el argumento a favor. Por ejemplo, Deuteronomio 8:18. ¿Qué dice? Que Dios te da el poder de hacer la riqueza. Entonces tú empiezas a decir, Dios me da el poder, dígalo, Dios me da el poder de hacer la riqueza. ¿No es cierto? Dios me da el poder de hacer la riqueza. O la otra también de Deuteronomio que dice que Dios me pone por cabeza y no por cola. ¿No es cierto? Cuando nosotros pronunciamos ese argumento a favor, entonces todo empieza a cambiar. Muy bien, ahora voy a la otra pregunta. A ver. Gracias, pastor, muy amable. Con mucho gusto. Y sigue trabajando en todo eso. Acá hay una pregunta que dice, Julián, dice,
A ver, está Julián, levante la mano. ¿Dónde está Julián para darle? ¿Hay un Julián que está haciendo una pregunta? Ah, acá. A ver, Julián. Para que también, porque esto no hay que tener vergüenza, activa el sonido. Porque esto va a ser bendición para ti y también para todos los demás. ¿Cuál es tu pregunta, Julián? Activa el audio, a ver. Ahí te estoy poniendo que... no sé si está John Pineda, si me puedes ayudar, te voy a hacer... Sí, señor pastor. ¿Dónde estás que no te veo? Porque no estás como John. John Pineda, sí. Ah, acá. Así me ayudas, Johncito, te voy a hacer coanfitrión. Ahí está. A ver si me ayudas a activarle el sonido a Julián. A ver, Julián. Activa el sonido. No sé qué pasa. Bueno, mientras Julián activa el sonido allí, no sé qué estará pasando, pero tenemos también a Alexander. Alexander, no le funciona, parece que no le sirve el... Bueno, ¿Me escuchas? sí, ¿quién está hablando? Alexander, pastor. Buenas Ok, noches. ok. A ver, ¿dónde estás? Mueve la mano así te veo. Espérame, es que creo que tengo Alexander. desactivado, pero ya A ver, Alexander. ¿Sí estoy tienes la visualizando. cámara abierta? Sí, señor. A ver, mueve la mano, por favor. Mira, espérame. Ya, estoy acá. Te quiero poner en la cámara, pero no te veo, no sé dónde estás. Aquí ya me aparece Ah, encendido. ya. Ok. Bien. Sí. Adelante. Bueno, pastor, buenas Buenas noches a noches. todos. La verdad ha sido de gran riqueza el hecho del ejercicio, del taller. Yo les agradezco mucho a cada uno de ustedes, ante todo. Y pues sobre el camino me he dado cuenta que aunque sea indispensable nuestro árbol genealógico, a veces las personas que están a nuestro alrededor, personas tan importantes en la familia, como es el caso de nuestras esposas, para quienes están en matrimonio, nuestros hijos, también como que juegan un papel. Ahí es, o sea, como un recorrido, como un análisis del por qué pudiera yo sentirme afectado en alguna manera o de algún uno de los momentos que a veces como que lo hacen a uno meditar, y veía que muchas veces se sentía el ataque era por parte de esa persona que uno más ama, que puede ser su esposa. Esas palabras como de desánimo o palabras negativas que empiezan como a hacer algo en nuestro proceso como cristiano. Entonces, cuando yo recordaba y sé que también hay que tomar en cuenta nuestros antepasados, veía que como que se direccionaba también sobre la persona que está a nuestro lado en este momento. Entonces, pastor, yo le quisiera pedir, en algún momento le di un libro que me pareció muy interesante, que es de Joyce Meyer, que hablaba de la batalla, el campo de la batalla de la mente, el hecho de no pensar en cosas negativas, pensar en lo positivo, en atar esa palabra que a veces nos hace daño. Pero ¿cómo sería? ¿Cómo me pudieras direccionar para que una palabra de reflexión, una palabra de parte de nuestra pareja, de nuestro ser que nos ama en este momento, hablando de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, del árbol genealógico que también juega un papel muy importante, pudiéramos mejorar en ese camino que uno busca como
como cristiano. Básicamente es eso. Gracias. Excelente, excelente, excelente tema que estás tocando. Ahí hay una estrategia, ahí hay una clave que es fundamental. Cuando se trata del cónyuge, cuando se trata que es la esposa que de alguna manera es usada para traernos traerle al esposo ese malestar, ¿no? O crear esos argumentos. Lo primero y principal que tú como hombre tienes que tener en claro es lo que dice en Efesios, que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra las fuerzas de las tinieblas. Lo primero que tienes que pensar es eso, porque el enemigo va a tratar siempre que uno lo personalice. ¿Por qué? Porque si uno lo personaliza, si uno dice, es mi esposa la que me está diciendo, entonces ya el enemigo ganó una batalla, porque él sabe que la falta de perdón es una de las puertas más grandes que se le puede abrir a Satanás para destruir un matrimonio, una familia. Entonces lo primero que tú tienes que pensar es que no es tu esposa la que está hablando negativamente o la que te está maldiciendo. No pienses eso, porque no lo podemos personalizar, sino tenemos que darnos cuenta que detrás de eso hay una fuerza que no es el Espíritu Santo, sino que son las tinieblas, que le está usando la lengua. Y probablemente ella venga de sus ancestros con algunas inseguridades, ¿no es cierto?, con algunos temores. Y entonces, ¿qué hace una persona cuando está lastimada? El que está herido hiere. Por eso esta ruta es para que tu corazón se sane. El que está sano, sana a los demás. Entonces, la tarea que tenemos, la número 3, si tú miras ahí, la número 3, dice cita con la esposa. Entonces, esto es una estrategia que tú tienes que desarrollar con mucha inteligencia, con sabiduría. No trates esos temas en tu casa, sino que sácala a una cita romántica, empieza a adquirir el hábito de honrarla. Y una vez que se gana terreno en esa área de la cita romántica, entonces ahí se puede tratar, ¿no es cierto?, ese tema. ¿Y cómo se trataría? Con muchísimo cuidado, muchísima delicadeza, ¿no es cierto? ¿Y por qué fuera de la casa? Porque adentro del hogar donde uno vive, no puede ensuciar el ambiente con discusiones, ni con, que esos son otros argumentos también que hay que trabajar dentro del hogar, ni con gritos. Por eso salirse fuera del ambiente y dedicarle a la mujer un tiempo especial, que ella se sienta que está siendo honrada. Cuando una mujer siente eso, entonces empieza a bajar la defensa y ahí vas a poder tratar el tema. Pero no le digas, tú a mí me maldices, tú hablas mal de mí. No, no, tiene que ser con sabiduría. ¿Cómo? Bueno, mira, es que estamos haciendo la ruta y yo estoy viendo los argumentos. Siempre échate la culpa a ti mismo, ¿no? Estoy viendo que tengo estos argumentos, que a veces digo cosas negativas. Y entonces como que le vas creando el ambiente para que ella levante la mano y diga, uy, ¿sabés que yo también digo cosas negativas? O sea, ¿por qué? Porque ahí tenés sabiduría para tratar ese tema. Y sí es cierto, y lo que tú dices es muy cierto. El diablo sabe, Satanás sabe lo que dice la palabra. Dice, casa dividida contra sí mismo no prosperará. Entonces, por eso que le usa la lengua a algunos de los cónyuges para que lo ataque al otro, ¿no es cierto? Para que lo tire para abajo, para que lo desanime. Pero vuelvo a decirte, la clave acá es la oración, el ayuno y ser sabio, inteligente en no personalizarlo, porque tu mujer te ama. Y muchas veces la persona cuando está herida descarga todo lo malo que tiene con los que más ama, que en este caso es el esposo. Bueno, pasemos a otra pregunta. Yo quería ir hasta las 9:30, faltan 4 minutos. ¿Alguna otra pregunta?
La silla se me baja. Ah, ahora sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? A ver, mueva la mano. Ah, allá ahí. Pastor, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿A dónde? ¿Quién es? Luis Felipe. ¿Dónde? Acá está. Sí, Luis. Adelante, Luis. Sí, pastor, pues como para ser muy concreto, bueno, es que yo tengo una confusión entre lo que es un argumento negativo y una maldición generacional. ¿Por qué lo digo? Digamos, un caso muy puntual o algo, pues con mi madre que falleció ya hace un año. Más o menos ella era una persona, digamos que era muy temerosa. Constantemente declaraba que no saliéramos, que era peligroso, bueno, ese tipo de, como de palabras, y pues eso viene porque ella de pequeña vivía en un pueblo donde habían grupos armados al margen de la ley y pues digamos que sufrió muy cercana la violencia, ¿no? Con temas de orden público, ¿sí? Y pues bueno, digamos que como ha sido la oración de este tiempo, Dios ha traído revelación y pues yo de alguna manera no le había prestado como mucha atención a eso. Y pues sí me daba cuenta que cuando arrancaron manifestaciones, todo este tema de desorden y pues todo el tema del paro, bloqueos y la violencia que hubo, pues que hubo recientemente, pues me di cuenta que eso me afectaba mucho. Entonces me queda ahí como la duda de si realmente viene ese temor por ese tema de cosas de orden público, viene por palabras o sea, conferidas por mi mamá o por lo que vio ella en su niñez, o si son las dos cosas. Son las dos Esa es la cosas. pregunta, pastor. Sí, sí, son las dos cosas. O sea, es lo mismo. Digamos, ¿cómo se inicia una maldición? El Proverbio 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, ¿cuál es la causa por la que viene una maldición? Bueno, por proferir un argumento negativo en contra del hijo, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando alguien vive en un ambiente de inseguridad, ¿no es cierto? Si no está muy firme en el Señor, entonces le salen esos argumentos negativos. Y por eso en una ciudad, ¿no es cierto? En un barrio o en una nación, ¿no es cierto? Pueden haber argumentos sobre toda esa nación. Y eso influye sobre toda la población, así como influye sobre una familia. Lo que tu mamá dijo, eso sin duda es un argumento negativo que hay que cancelar. Y que detrás de esas palabras viene la maldición. O sea, la lengua que nosotros tenemos o produce bendición o produce maldición. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia si argumento o maldición? Es la misma historia. Digamos que la causa de la maldición es haber levantado ese argumento al decir cuídense o al transmitir, ¿no es cierto?, ese temor que hay dando vueltas, se lo transmitió a los hijos. Entonces, ahí te recomiendo hacer esa oración de Colosenses 2, 14 y 15. ¿Y cómo se hace la oración? Esa es la clave. ¿Cómo se hace la oración? Acá vamos a ver en el árbol genealógico, por eso le pusimos ese árbol, para que ustedes, la primera tarea que tienen que hacer es poner los nombres, ¿sí? Nombre de papá y mamá, de los abuelos, de los bisabuelos y los tartarabuelos. Hasta donde puedan, porque uno a veces no tiene ni idea los nombres de los bisabuelos ni de los tartarabuelos. Pero entonces yo el otro día les estaba explicando, les estaba enseñando que hay dos maneras de conseguir esta información. Una es llamando a papá y mamá. Bueno, dame el nombre de mi abuelo o de mi abuela, y lo van anotando, y algunas características. Bueno, dame los nombres de los bisabuelos. Algunos llegan hasta ahí, algunos no tienen idea. Algunos ni padre ni han tenido, ni madre, ni saben quién es la mamá. Entonces, bueno,
uno consigue esa información llamando, hablando con la familia. Otra manera de hacerlo es a través de un sistema que hay en internet, donde uno paga, es pago, uno sale en $50, otro sale en $100, y uno puede conseguir toda la información del árbol genealógico de los ancestros, porque en este momento la ciencia ha aumentado tanto que hasta incluso hacen, el sistema que yo me anoté, hacen una prueba de ADN y uno la manda. En un papelito uno tiene que poner una gotita de saliva, lo mete en un sobre y lo manda a esta empresa, y la empresa de ahí le saca el ADN, y con el ADN le buscan en todos los sistemas de información que hay de árbol genealógico en muchas naciones, y le sacan los nombres de todos los ancestros, de qué ciudad salió, en qué barco vino, cuándo nació, cuándo murió, hasta le mandan el certificado de nacimiento, la partida de nacimiento. Esa es una manera. Otra manera de hacerlo es por revelación divina. Es orando y diciéndole: Espíritu Santo, revélame. Revélame quién era mi bisabuelo o mi bisabuela, y en qué andaban, qué cosas hacían. Y el Espíritu Santo trae la revelación, porque dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero por eso le pusimos el árbol, para que ustedes vayan trabajando y vayan anotando acá. Ahí, Luis, lo que tú me dices, anótalo. Eso lo tienes que anotar, ya está identificado. Y una vez que es identificado, ya perdió el 50% y más de la fuerza que tenía. Ahora, ¿cómo se hace la oración esa? ¿Cómo se tiene que hacer? Acá de paso le contesto a Jorge, que me pregunta: cuando uno identifica un argumento, al anularlo sobre la vida de uno, ¿asimismo también lo anula en los hijos? ¿O se debe hacer una oración aparte para ello? Excelente la pregunta de Jorge. Acá les voy a explicar cómo se hace. Veamos acá en este árbol genealógico. A ver, vamos a hacerlo de este lado. Acá. Vamos a hacer de cuenta, esta es la, a ver si la invoco ahí. Esta es la persona, ¿sí? Esta es la persona, este es el papá, este es el papá, este es el abuelo, y estos son los bisabuelos. Entonces, hay que tener los nombres acá de quiénes son. Entonces, supongamos que viene del bisabuelo, ¿sí? Sería este, si viene del bisabuelo. Supongamos que el bisabuelo se llama Carlos, el abuelo se llama Jorge, el papá se llama Miguel, dijimos Carlos, Jorge, Miguel, y acá abajo está Jorgito. A ver. Ok. Entonces, ¿cómo era el bisabuelo? Carlos. ¿Sí? Entonces, Jorge, que es el... ¿A dónde está? Jorge, que es el que me hizo la pregunta. Jorge. Jorge va a hacer la oración en primera persona por el bisabuelo, que está acá arriba, por el bisabuelo. Entonces, se va a arrodillar, ¿no es cierto? Y se va a presentar como el bisabuelo, no como Jorge. Aunque el bisabuelo ya no está sobre la faz de la tierra, pero en el mundo espiritual esta oración tiene mucho poder. ¿Y por qué? Porque Jesús nos puede llevar a nosotros en la línea del tiempo hasta donde sea. En Juan 21, 18, dijo así el Señor: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y el verso 19, Juan 21, 19, dice así: esto dijo, dando a entender
con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Le estaba hablando a Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, en la línea del tiempo, por eso dice él el primero y el último, el alfa y el omega. En la línea del tiempo, él se maneja como él quiere, no como nosotros. Y ya ahí Jesús estaba diciendo cómo Pedro iba a morir. Pero Pedro todavía no había muerto. Y dice que lo conocía desde antes. Entonces, cuando nosotros hacemos la oración, porque Jesús dice que Él va a estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Cuando nosotros hacemos la oración, podemos viajar con Él hasta acá. ¿Sí? Podemos viajar con Él hasta acá, hasta donde están los bisabuelos. Entonces, por eso nos vamos a presentar, porque alguien tiene que hacer la oración para cancelar esa maldición ancestral. Pues el bisabuelo Carlito no la va a hacer porque él no está sobre la faz de la tierra. Pero Jorge, tú te presentas en primera persona, te arrodillas delante del Señor y va a decir, Señor, yo Carlos, ¿no es cierto? En esta línea, yo Carlos, te pido perdón por haber maldecido la vida de mi hijo, que es tu abuelo, por haber maldecido la vida de mi hijo, y a su vez por haber maldecido la vida de mi nieto, y también te pido perdón por haber maldecido la vida de mi bisnieto Jorge. Pero el que hace la oración es Jorge. Mira, cuando tú haces esa oración, yo lo he sentido en mi espíritu, cuando lo haces en primera persona, pero vos lo haces en nombre de aquel bisabuelo que va bajando las generaciones pidiendo perdón, y cuando tú mismo dices, perdón por haber maldecido la vida de mi bisnieto Jorgito, algo pasa en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Que se rompe la maldición. Y luego, tú de ahí sigues para abajo. Ahora, Señor, yo me presento en mi propio nombre, y libro de la maldición a mi hijo, y nombras a tus hijos. Así es como se rompe la maldición ancestral. Y, por supuesto, acá le pusimos en el cuaderno las 5 confesiones de la sangre, ¿no es cierto? Es súper importante pronunciar esas palabras, porque esa sangre, cuando tú confiesas la sangre de Jesús, hay tanto poder que en el mundo espiritual se rompen esas maldiciones ancestrales. Y ni hablar si aplicamos los 7 derramamientos, ¿no es cierto?, de la sangre de Jesús. Entonces, esa es la manera en que se hace la oración. También puede utilizar Colosenses 2, 14 y 15, también en primera persona, o también en el caso de Luis, tú te presentas como tu mamá delante de Dios. Y dices, y nombras a tu mamá, yo María, o yo, no sé, Cristina, Señor, me presento delante de ti y te pido perdón por haber maldecido la vida de mi hijo Luis. Yo lo desato de esa maldición, que sea quitado del medio, clavado en la cruz, y las fuerzas de las tinieblas sean despojadas de esa maldición, y yo dejo libre a mi hijo Luis, y ahora no va a tener más temor. Ahora a cambio va a venir una seguridad, una paz, y yo pronuncio sobre Luis que caerán a su lado 1000 y 10.000 a su diestra y no le van a hacer daño. Bueno, esa oración tú la tienes que hacer como si tu mamá la estuviera haciendo. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, ya para no sacarles más tiempo, mi plan era 1 hora justa, ya son 9:41, pero si hay alguien más. Buenas noches, pastor, por acá. Miguelito. Adelante, Miguel. Sí. Te veo contento. No, sino que en estos días llamé a mis papás porque yo tenía una duda. Yo recuerdo que a mí de pequeño me llegaron a hacer una prueba de sangre, y desde hace un tiempo para acá se me vino la duda si eso había sido una prueba de ADN, si mi papá me había negado, si mi papá tenía dudas. Ajá. Entonces los llamé, eso fue en estos días, y no era eso, no era una prueba de ADN, sino descartando el tipo de sangre, porque mi papá tiene un tipo de sangre que es muy complicado.
AB negativo, entonces cada vez que él necesitaba sangre, eso era complicadísimo para conseguir la sangre. Y él nos hacía a los hijos, a todos, la prueba para conocer el tipo de sangre, para él entonces ir donando y tener sangre incubada. Pero en esa conversación, él me dice una cosa que me dio risa, pero a la vez se me vinieron cosas a la mente. Él viene pues echando el chiste de cuando yo nací, que yo era igualito a él. Viene y me dice riéndose, sí, y para completar, quien te sacó y te traía así, ay, me dice, era un gay, y que, ay, es un macho. Y yo me pongo a pensar y yo, el que me recibió a mí fue un gay. Y voy atrás, yo tomaba mucho hace años y yo me la pasaba mucho con ese tipo de personas, con gays. De hecho, tengo un primo por parte de padre que es gay, una prima por parte de madre, y yo compartía mucho con ellos. Allí, yo lo anoté acá en los argumentos negativos, pero no sé si allí eso es un argumento, es una maldición. Ok. Primero que nada quiero decir algo. Qué hermoso. Yo le agradezco al Espíritu Santo cómo está sacando a la luz los argumentos. Es lo más hermoso que podemos estar hablando, de que salgan a la luz este tipo de cosas, que ustedes las registren ahí. Recuerden que, se los voy a repetir otra vez, hay que hacer un trabajo a conciencia. Esto lleva trabajo, pero háganlo porque va a ser tan valioso. Ustedes van a ver cómo van a entrar en un camino de victoria en victoria en todas las áreas. Bueno, esto tiene que ver, y también les voy a aclarar algo, ¿no? Antes de responderte, Miguel, les voy a aclarar algo. Yo tampoco me la sé toda. No piensen que me la sé toda, por más que nací en Argentina, ahora soy paisa y nosotros somos muy humildes, tampoco me la sé toda. Hay algunas cosas que la van a tener que buscar, no sé, orando, o yo cuando yo no sé algo lo llamo al pastor César y le pregunto, mira que un discípulo me preguntó tal cosa, ¿cómo es esta historia? Pero lo que yo puedo decir con respecto a el gay que fue el que te recibió, el que estuvo en el parto, que eso es una imposición de mano, ¿no es cierto? Y a través de la imposición de mano es que se transfiere el espíritu. Entonces, eso es muy simple de resolver. Número uno, ya pudiste identificar, ¿no es cierto? Mira qué bendición este trabajo, haber llamado a tu padre y resulta te llevaste esa sorpresa. Pero bueno, gloria a Dios porque es el Espíritu Santo. Entonces ya sabemos específicamente qué fue lo que pasó. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Lo mismo, Colosenses 2:14 y 15. ¿Cómo vas a hacer esa oración? Pues simplemente tú vas a viajar con el Señor Jesús hasta el momento del parto. Como yo recién decía, Jesús puede ir con nosotros hasta ese momento. Nosotros no lo podemos hacer, pero Jesús sí puede. Pero en la oración, tú tienes que llegar al punto de visualizarte que allí está la sala de parto, que tú estás por salir del vientre de tu madre y que Jesús está ahí en la sala. Y que cuando este señor, que era gay, te va a tocar, tú visualizas que el Señor Jesús les corre la mano y dice, no, córrase de aquí, Miguelito es mío y soy yo el que lo voy a sacar de aquí y soy yo el que lo estoy marcando para que sea mi siervo. Y entonces tú visualizas que el mismo Jesús, el que te recibe, porque Él es el que te dio la vida, y que el mismo Jesús te recibe en sus brazos y que ahí ya sales del vientre de tu madre y que el mismo Jesús corta el cordón umbilical. Y eso lo tienes que hacer tantas veces, visualizarlo tantas veces hasta que tú sientas una paz en tu corazón. Seguramente va a venir un quebrantamiento, se te van a caer las lágrimas. Y mira, cuando uno visualiza y siente que Jesús lo está recibiendo en sus manos, cualquier maldición generacional desaparece, ¿no es cierto? Y cambias la escena. El secreto de esto es pintar un nuevo cuadro de esas maldiciones y convertirlas en bendición. Muy bien.
Hay otra pregunta acá que me hace Julián, dice, cuando la mamá le dice, bueno, esta noche las mamás se están llevando el ranking número 1. Dice, cuando la mamá le dice que quería abortarlo, ¿eso es una maldición o tener pensamientos de suicidio? Claro, totalmente, totalmente. Así es, así es. O sea, cuando eso sucede, o sea, no puede haber maldición más terrible que esa. Esa es una de las más terribles que hay. Entonces, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. La misma oración que la de Miguel, Julián, tenés que hacer, la misma oración. Entonces, tú tienes que pensar que tú estás en el vientre de tu madre, ¿sí? Y que tú escuchas que tu mamá dice, a este me lo quiero sacar, quiero abortar. Entonces, ¿cómo va a ser esa oración? Tú te metes en el espíritu. Yo aconsejo poner de fondo una canción de adoración, si es posible instrumental. Hay un cantante, voy a ponerlo acá. Perdón, no es un cantante, hay un músico. No sé cómo poner en el chat. Que yo les recomiendo muchísimo. Para todos acá. Se llama Sami Gali, se llama. Que tiene en YouTube, tú puedes encontrar, no sé si ahí salió. Si no, Johncito, si lo puedes poner, se llama Sami Gali. Las dos I son la I de yuca. Sami Gali. En YouTube tú puedes encontrar, allí hay muchas adoraciones de él, es puro piano instrumental. Yo aconsejo poner instrumental cuando vamos a hacer estas oraciones, porque si tiene una letra cantada te puede distraer. Una cosa es cuando va a ser la hora de adoración, entonces sí, con letra, con letra cantadita. Pero si es este tipo de oraciones para romper las maldiciones, sugiero poner un fondo de una música cristiana, así un teclado. Él tiene dos tipos. Uno que es muy, pero muy tranquilo, que si lo dejas 3, 4 minutos te dormís, pum, caíste rendido, porque eso te duerme. Pero después tiene otras que son un poquito más, pero son ideales, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué esa música? ¿Por qué esa adoración? Porque eso hace descender la presencia de Dios. Y entonces, en esa oración, tú te vas a presentar como tu mamá, ¿no es cierto?, a pedir perdón. Y va a decir, Señor, yo te pido perdón por haber maldecido a mi hijo Julián con esa palabra de aborto. Yo la quito del medio, la clavo en la cruz y despojo la fuerza de las tinieblas que le han hablado mentiras a la mente. Lo haces en primera persona, como si fuera tu mamá la que está orando, ¿sí? Y después también tienes que hacer otra oración donde tú perdonas a tu mamá. Cuando hacemos esas cosas, el enemigo es vencido y ya esos pensamientos de suicidio no van a poder entrar más, ¿no es cierto? Cuando haces las confesiones, las 5 confesiones de la sangre, ya el enemigo no va a poder. Ahora, si por si acaso te sientes bien una semana y después otra vez te viene de vuelta, ¿qué tienes que hacer? Volver a hacer otra vez la oración. O sea, porque esto es una pelea y tienes que hacerla tantas veces hasta que finalmente ya obtuviste la victoria. Bueno, muy bien. Me recontrapasé del tiempo que tenía previsto. No les quiero sacar más tiempo, muchachos. Nos vamos a ver en la próxima. Por favor, sigan trabajando la lista de los argumentos, identificando. Reúnanse con su líder. Nosotros con Perla ya tenemos programado el día de mañana, sábado. Nos vamos a reunir con nuestros 12 principales de hombres y mujeres y vamos a estar trabajando este material, el cuadernillo, y
y luego ellos van a hacer lo mismo con ustedes, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, en los portales que los tenemos, ustedes tienen ahí nuestros teléfonos, también de nuestra asistente de Matilde, y si tienen alguna pregunta o algo que quieran decir, también tenemos el correo de la oficina pastoral para que tengan varios medios por si quieren expresar algo, preguntar algo, porque vamos a estar trabajando con toda para que tengan una vida de victoria. Bueno, muy bien. Entonces me despido de todos. Dios me los bendiga grandemente. Voy a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú les vas a traer revelación. Como dice en Job 33, ahora cuando se vayan a descansar, háblales al Espíritu, Señor. Transmite a través de revelación, de sueños, que ellos puedan identificar cuáles son, Señor, aquellos techos que hay en sus vidas, cuáles son aquellos argumentos que hay en contra, cuáles son aquellas maldiciones. Sigue revelando a cada uno, Señor, para que ellos puedan obtener una victoria grande en sus vidas. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús, con la plenitud de la sangre de Cristo, y que la paz y el amor de Jesús sea sobre sus vidas y toda su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchachos, Dios les bendiga. Chao. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Feliz noche para todos. Pastor. Muchas gracias, pastor. Buenas noches para todos. Hasta luego. Aunque no pueda ver, yo creeré en tu propósito caminaré.